Contacto Valle está en la juega. Son las 10 de la mañana, 57 minutos. 10:57 minutos. Vamos a ahora abordar el tema. Le cambio el tema, Teniente Coronel Marco Antonio Castillo, porque quiero saludar a esta hora al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Doctor Uribe, como siempre es un placer saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Contacto Valle. Me agrada mucho aceptar esta entrevista de ustedes esta mañana. Los saludo, como saludo también a todos mis compatriotas que los escuchan en Buga y en el Valle del Cauca. Doctor Uribe, aquí está con nosotros también el Teniente Coronel Marco Antonio Castillo. Él es el comandante del Batallón de Artillería número 3, Batalla Palacé. Un hombre también de la patria, un héroe de la patria. Le saluda al señor Coronel Castillo con todo afecto por él, por el ejército de la patria, por las Fuerzas Armadas y con toda gratitud. Doctor Uribe, el tema del día es el fallo de la Corte Internacional de La Haya. ¿Lo acatamos o no lo acatamos? Debemos rechazarlo. Acatarlo sería funesto para la solidez de la futura unidad nacional. Nosotros no podemos dejar a nuestros compatriotas en este momento solos en la idea de rechazar ese fallo. El fallo hay que rechazarlo porque es un grave precedente. Ya Nicaragua quiere venir por la isla de San Andrés. Es un grave precedente frente a terceros países como Panamá y otros, frente a Costa Rica, Honduras, frente a todas las dificultades que han tenido límites. El fallo es un despojo. El fallo se inventa un absurdo criterio de equidad. El fallo dice que tiene que entregarle mar a Nicaragua, que porque es impactativo que Nicaragua tenga un territorio más grande que su mar, cuando ya la equidad se había hecho en 1930, cuando Colombia se retiró de la costa de Nicaragua y se vino al meridiano 82. El fallo es inconsistente. Mire, ¿por qué es inconsistente? Porque aceptan el criterio de la jurisdicción efectiva para reconocerle a Colombia las islas, los cayos, los islotes. Pero ese mismo criterio de jurisdicción efectiva es lo que hemos ejercido nosotros. Sin embargo, nos quitan esos 75 kilómetros de mar. El fallo es ilegal. Colombia había logrado que reconociera como reserva de la biosfera un total de 68 kilómetros de mar allí. Y entre los que nos quitan hay esa reserva de la biosfera. El fallo, además, aplica unos conceptos extraños del derecho consuetudinario del mar a Colombia, un país que no hace parte de la Convención del Mar. Yo creo que el tema de la hora es rechazar el fallo, de tal que dejemos hoy todos los compatriotas de San Andrés y mañana ellos digan a Colombia continental no nos apoyó y que resquebraje la unidad nacional. Señor expresidente, ¿cuáles son los vacíos jurídicos que tiene el fallo de la Corte Internacional para poder decir que Colombia desacata esa orden sin de pronto incurrir en penalidades o en castigos por no hacerlo? Te acabo de decir muy claramente por qué creo yo que el fallo es inconsistente, por qué creo yo que el fallo aplica un absurdo criterio de equidad, porque viola un mar que Colombia había obtenido como reserva de la biosfera. Acabo de darles una explicación amplia en ese sentido. Yo quiero también que nos explique qué se hizo durante los 8 años de su gobierno precisamente para defender estas aguas territoriales. Primero, hay que recordarle al país que ya mi gobierno, cuando empezó, ya no había oportunidad de retirar a Colombia del Pacto de Bogotá y evitar que la Corte conociera esta demanda de Nicaragua. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el Pacto de Bogotá, para que un país se retirara de él, se retire de él, tiene que hacerlo un año antes de recibir una demanda. Nicaragua demandó a Colombia en 2001. El retiro del Pacto de Bogotá habría sido necesario comunicarlo un año antes, o sea, en el 2000, y mi gobierno empieza en agosto de 2002. Ya era extemporáneo. Yo pregunté, nos retiramos del Pacto de Bogotá, y los juristas y la Cancillería me dijeron, ya es extemporáneo. Eso habría necesitado Colombia hacerlo en el año 2000. ¿Por qué no lo hizo Colombia? No lo juzgo. Seguramente por respeto a esa tradición del país, en ese sentido de acatar la jurisdicción internacional, porque era el Pacto de Bogotá, porque se había negociado en Bogotá y porque según muchos el Pacto de Bogotá
nos protegía los tratados celebrados con antelación, y este tratado era de 1930 y el Pacto de Bogotá de 1948, pero hemos visto que en cuanto a las aguas, este Pacto de Bogotá no nos protegió. Primero, mi gobierno no tenía la oportunidad, en 2002, cuando empezó mi gobierno, de denunciar, de retirarse del Pacto de Bogotá. Eso debería haberse hecho en el año 2000. Segundo, ¿qué hizo mi gobierno con el equipo de juristas, con la unanimidad de la comisión asesora? Avanzar en la defensa de un pleito que encontramos en curso y que Colombia ya participaba. Propusimos una excepción de incompetencia, de que la Corte no era competente. Vino un fallo de 2007. La Corte, en ese fallo, ese incidente de excepciones previas, la Corte dijo que Colombia ejercía soberanía sobre San Andrés, los tallos, las islas, etcétera, pero que el meridiano 82 no era límite de aguas y que la Corte tenía que hacer el límite de aguas. La misma Colombia, tiempos atrás, había aceptado por parte de muchos de sus dirigentes que el meridiano 82 no era límite de aguas. Nosotros tratamos de defender el meridiano 82 todo lo que se pudo y se defendió inútilmente. Esa defensa no tuvo recibo en la Corte. ¿Qué más hicimos nosotros? Nosotros recaudamos la prueba para demostrar que Quitasueño es un callo, que no es un bajo y que es de Colombia. Antes de nuestro gobierno se pensaba que todo Quitasueño estaba sumergido bajo el mar y entonces Nicaragua reclamaba derechos sobre Quitasueño. Nosotros recaudamos una prueba con nuestra armada que muestra que hay unas rocas que emergen de la superficie del agua y que se hacen que Quitasueño se constituya en un callo y que ese callo pertenece a Colombia. La línea de defensa que nosotros seguimos fue la que traía Colombia y este gobierno la mantuvo, porque este gobierno, al último gobierno, al del presidente Santos, ya correspondió esa etapa en las audiencias públicas y allí se mantuvo la línea de defensa. Hoy estamos ante lo que nunca se esperó. A mí me dicen, entonces, ¿por qué usted le dijo a Daniel Ortega en aquel debate de República Dominicana que Colombia acataría el fallo? Es un proceso en curso, en 2008. Mi gobierno nunca había tenido la oportunidad, nunca tuvo la oportunidad de evitar ese proceso, porque mi gobierno empezó en el 2002, porque siempre esperábamos que la Corte le respetara a Colombia los derechos adquiridos, porque Colombia siempre ha procedido de buena fe. ¿Por qué digo hoy que no se acate el fallo? Porque este fallo nos irrespetó los derechos adquiridos, porque es un despojo a Colombia, porque en un pequeño mar como el Mar Caribe de 75.000, quitarle a un país 75.000 kilómetros, ningún país lo acepta. Porque si hoy abandonamos a San Andrés va a decir mañana, Colombia no nos apoyó, la Colombia continental no nos apoyó cuando lo requerimos. Porque si en este momento tenemos debilidad, esa debilidad incidirá en que se resquebraje la solidez de la unidad nacional. Porque ya Daniel Ortega ha dicho que el segundo paso es que Nicaragua venga por las islas. Porque este fallo está convirtiendo el Caribe en un semillero de pleitos. Álvaro Uribe Vélez, la situación que en este momento se vive allí en el Meridiano 82 indica que ya Nicaragua ha desplegado ya ese control fronterizo. Al no acatar el fallo, ¿se puede esto convertir en un conflicto armado? El gran error es ponernos ante el dilema de acatar el fallo o irnos a la guerra. Ese es un falso dilema. Colombia rechaza el fallo y no tiene por qué asumir una actitud belicista, por supuesto. Nosotros tampoco, así como para rechazar el fallo no tenemos que irnos a la guerra, tampoco por miedo tenemos que aceptar un fallo de despojo a nuestra patria. Hay muchos casos en los cuales no se han aceptado fallos de la Corte y los va a haber con este antecedente. En el Caribe, la Corte nos crea inmensos problemas con acuerdos con terceros países, con Panamá, con Honduras, con Costa Rica, a pesar de que no se haya ratificado. Entonces, la Corte nos está llevando a la ley de la selva. Hay ejemplos en el mundo, como el caso Nigeria, Camerún, donde no se aceptó el fallo. Seguramente después de no aceptar un fallo de estos, hay tensiones diplomáticas, fricciones, dificultades, pero eso puede conducir, todo bien manejado, a que finalmente haya un acuerdo decoroso. Por ejemplo, en el caso de Nigeria y Camerún, ha intervenido como mediador Kofi Annan y han logrado algunos acuerdos parciales. Es menos grave para Colombia tener que enfrentar dificultades, tensiones diplomáticas,
tener un largo camino que conduzca a un acuerdo decoroso, a una solución decorosa, que salir ahora a aceptar este fallo de despojo. Expresidente, dos consideraciones. La primera tiene relación, bueno, usted ya afrontó muchas dificultades diplomáticas con otros países, pero ¿qué podría pasar ante un eventual fallo? Ya usted nos indicaba que habrían roces y fricciones. Primero es, ¿cómo cree usted que ha abordado el tema o cómo lo ha manejado el gobierno Santos? Y segundo, para claridad de los oyentes y de todos, de no acatarse este fallo, ¿efectivamente volveríamos a recuperar ese pedazo de mar? El mar no lo hemos perdido. Mientras no lo entreguemos, no lo perdemos. Por eso hay que cuidarlo, porque si nosotros acatamos el fallo y el fallo se hace efectivo, Colombia pierde ese mar, que es de unos colombianos, los colombianos de San Andrés y las futuras generaciones. Entonces, lo importante es rechazar el fallo y no encontrar ese mar. Yo respeto todas las gestiones que adelanta el gobierno Santos. Lo que sí creo es que por encima de todo debe estar la decisión de rechazar el fallo. Bueno, ¿a quién inculpamos por lo que ha pasado y que nos duele tanto? ¿Al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a sus representantes en la Corte Internacional que no nos supieron defender, a la canciller? ¿A quién, doctor Uribe? No. Esto, la verdad, es que nosotros no nos podemos poner ahora con esa mezquindad. Yo creo que estamos frente a un exabrupto de la Corte Internacional de La Haya. En lugar de ponernos nosotros con recriminaciones politiqueras internas, lo que hay que asumir es la posición firme de rechazar el fallo. Es decir, entonces, que este fallo de la Corte Internacional no es salomónico, como dicen en los medios de comunicación o como se dice. La verdad es que eso fue una declaración infortunada, porque era anticiparse con la aceptación de que algo nos quitaran. Pero yo creo que ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es rechazar el fallo, porque hay un episodio que yo no he querido recordar, pero me voy a atrever a recordárselo. Una de las razones que condujeron a Panamá a independizarse es que sintió que no había solidaridad del resto de Colombia. Para la solidez futura de la unidad de la patria, es muy importante que todos los compatriotas de San Andrés sientan la solidaridad de los colombianos continentales, solidaridad de los colombianos en San Andrés, firmeza para rechazar este fallo y evitar el despojo. ¿Cómo le fue, señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante la caminata en San Andrés? ¿Cómo le fue? Yo llegué a San Andrés y había muchas cámaras en el aeropuerto y la ciudadanía se saludó con calidez con cariño. En el aeropuerto saludé equipajeros, taxistas, bomberos. Después fui al centro, saludé a mucha gente de los almacenes, de la calle. Fui a la asamblea, tuvimos un conversatorio largo, casi 4 horas, constructivo. Fui a la marcha con toda la solidaridad, el cariño y el cariño recíproco de los ciudadanos de San Andrés. Ya para terminar, doctor Álvaro Uribe Vélez, le agradecemos por estar con nosotros siempre y pues cuéntenos qué se viene en temas políticos en su carrera. A ver, Ana María, lo primero es hoy hacer un ejercicio por toda la patria, pidiendo que se rechace el fallo, para que trabajemos por la solidez de la unidad nacional a futuro. Yo hago política hoy sin aspiración personal. Este país me colmó, me dio la oportunidad de ser presidente en 2 ocasiones. Hago política con afecto, con gratitud por mi patria. Tengo mucho cariño a mi patria, a las Fuerzas Armadas. Por eso saludo ahí a mi coronel Castillo con toda la gratitud. Algunos hablan de que eventualmente se presente mi nombre como candidato al Senado. Tema que está discusión abierta, pero lo fundamental hoy es rechazar el fallo, defender la patria, hacer política sin interés personal, hacer política por los intereses superiores de la patria. Doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, como siempre, usted es muy amable con Contacto Valle en Voces de Occidente. Le deseo una excelente semana. A ustedes lo mejor, queridos amigos en Contacto Valle. Un saludo a mis compatriotas de Buga y del Valle del Cauca.